Hola, muy buenas noches. Acá arrancamos una nueva semana, una nueva edición de El Timón, como todos los martes a partir de este año, todos los martes a las 10 de la noche, acá hoy con el compañero Beto Valdés, que se vino a acompañarme, se corrió del atril, ya que Willy Cohen está de viaje. Lo vamos a tener en un ratito, nada más contándonos cómo está Estados Unidos. Se fue ahí a ver qué vio de Donald Trump, a ver si él es el que consiguió que vendamos limones o no. Nos va a contar dentro de un ratito. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? Macri reforzado, 1 de mayo, acto peronizado, diría. Peronizado, a ver, digamos que le vino muy bien políticamente, más allá de los anuncios, generar una especie de atomización, porque hubo 6 actos. Entonces, él demostró que tiene organizaciones sindicales que le responden, más allá del Momo Venegas. Sí. Estuvo el SOMU. Después que terminó tras las rejas el Caballo Suárez, Omar el Caballo Suárez, parece que el Momo Venegas se quedó con el SOMU. Hasta el gremio de Patobicas estuvo, muchas organizaciones sindicales muy variado, muy peronista, el Tula, pero fundamentalmente el presidente Macri tuvo su acto el 1 de mayo y hoy mirabas los diarios y ¿qué era lo que te encontrabas? Una fuerte atomización del sindicalismo peronista, que es casi el correlato de lo que ocurre hoy en el peronismo. Es decir, sí, ¿quién arregla este despelote? Y sí, claro, finalmente tuvo un acto hasta más importante la izquierda, que en volumen y en cantidad de gente, que la propia CGT y ese triunvirato, que ahora tiene una conducción complicada, ¿no? De ver cómo sigue, qué continuidad tiene. Pero bueno, el presidente se mostró eufórico. Este nuevo Macri del que habla el círculo rojo, del que hablan los que hablan con el presidente, de que el presidente está convencido, eufórico, de buen ánimo, cree que todo va a salir bien, y se muestra un poco hacia adelante marcando la agenda. Eso pasó en el acto del 1 de mayo. Todo el gabinete, sí, ahí prácticamente, o las figuras. Hubo algunas ausencias. ¿Sí? ¿No? Hay que anotar algún dato especial por eso. No vino un 100%. Pero me llamó la atención a algunos, quizás más peronistas, era lógico, de origen peronista, como Patricia Bullrich, sí. Jorge Estreaca era lógico, el ministro de Trabajo. Por supuesto. Pero Ricardo Buyaile, el ministro de Agricultura, que es de origen radical, me llamó la atención. Pero en definitiva me parece que la apuesta era esa, ¿no? Mostrar que el sindicalismo está complicado, independientemente de que en términos políticos es neutro, porque, a ver, ¿qué votante peronista le va a modificar? Los que ya votaron a Cambiemos, seguirán con Cambiemos. Me parece que es jugar un poco insisto, a la atomización, que es lo que más le favorece al gobierno, la atomización con la oposición, la atomización evidentemente en el mundo sindical. La CGT ayer hizo un acto donde el ala más dura quería anunciar, aunque sea una mini protesta. No hubo nada. Y recordemos que también hay sectores que ahora lo que están mirando en el mundo sindical son los cierres de listas, Cecilia. Se cierran las listas. ¿Qué pasa? Y están los que juegan con Massa, o los que venían jugando con Massa y que dicen entender lugar en las listas, los que juegan con Randazzo. Pero Randazzo va por afuera, va por adentro del peronismo. Vos fíjate cómo se va a terminar entrelazando la relación de fuerzas en el sindicalismo y en el peronismo. Algunos leían en esa frase de se terminó el país de la ventajita también un palo para Sergio Massa, ¿no? Un hombre al que dicen que en privado Macri le dice ventajita. No, Macri no. Te diría toda bueno, la ya mesa. Se popularizó, es verdad. Y claro, ya antes era Sergio y ahora es ventajita. Y ahora es ventajita, claro, ahora es ventajita. Vamos a hablar también de los temas económicos, ¿no? Porque hoy, después de la semana pasada, hablamos y contamos esa estrategia del Banco Central, esa decisión de anunciar que iba a comprar reservas. El dólar hoy bajó 10 centavos, 15,63, vale el dólar minorista, el mayorista todavía menos, y no hay escenario o opción, escenas que hagan pensar que va a repuntar. Hoy hasta el Financial Times, el diario británico, le dedicó un título especial a ese carry trade de la Argentina, ¿no? Haciendo un poco... Estamos generando moda en el mundo. Porque ya te vienen de todo lado con los dólares
Vienen Porque con los dólares, los cambian a pesos, tasa de interés altísima en pesos, y hasta el Financial Times hoy se rió de una idea que circuló en Twitter el día que se anunció la suba de la tasa de interés del Banco Central, que era "Keep calm and carry trade", hablando un poco de esa frase que es icónica y que hoy llena pósters y llena vasos en todo el mundo, ¿no? Creo que estamos, si el Skype y la tecnología lo permiten, en condiciones de hablar con el señor Guillermo Willy Cohen. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches a Beto también y a todos. Espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Y bueno, yo los escucho magníficamente aquí desde la ciudad de Houston, donde son exactamente las 8:07 de la tarde todavía aquí, en una ciudad realmente maravillosa, que bueno, aquí estuvo el presidente Macri prácticamente hace una semana. La historia, con todo lo que ha pasado en estos días, ha quedado un poco vieja, ¿no es cierto? Pero bueno, sí les puedo contar que por lo menos en el ambiente económico financiero, yo tuve oportunidad de estar también en Miami unos días, donde hay obviamente muchos argentinos y una enorme colonia de latinoamericanos que trabajan en el mercado financiero. Y bueno, el optimismo sobre Argentina es muy significativo, no solamente desde el punto de vista financiero, sino la percepción que empieza a haber en muchos bancos de inversión de que tal vez al gobierno de Macri le puede ir mejor de lo esperado en las elecciones. Y esto, bueno, obviamente genera bastante expectativa. Lo que pude averiguar aquí en Houston, bueno, obviamente es el optimismo del sector petrolero. Esta es una ciudad, nunca en mi vida vi tantas mansiones, tantos Lamborghinis, tantos Ferrari, evidentemente los petroleros. Es la ciudad de los petroleros, es la ciudad de los petroleros, claro. Así es. Y además también es la ciudad de la NASA. Tuve oportunidad de visitar el centro espacial de la NASA, donde se entrenan los astronautas que van a ir a Marte, y donde está... Vos sos un poco joven, Cecilia, pero Beto se va a acordar, donde está ese salón tan emblemático que fue el que se conectaba con las Apolo. Aquella famosa película Houston, estamos en problemas, del Apolo 13, o aquella famosa frase de Neil Armstrong: el águila aterrizó, cuando el primer hombre a la luna. Todo eso fue desde una sala de control que nos explicaban allí en la NASA, que en esa época tenía una capacidad de memoria las computadoras, como si hoy, por ejemplo, con un teléfono celular se pudiera sacar solamente 3 fotografías. Sí, claro. Esa era toda la capacidad de memoria que tenían. Le tuve que incluso explicar a mi hijo, que me preguntaba: ¿qué es ese aparatito redondo que hay ahí? Y bueno, era el disco de un teléfono. La verdad que fue muy emocionante. Están las cabinas telefónicas desde donde se transmitió aquella jornada histórica. Se ven los ceniceros o por supuesto en todas las butacas, porque obviamente la gente fumaba en esa época. Adentro, claro, obvio. Como en las redacciones en ese momento también. Sí. Tal cual. Y bueno, y por supuesto creo que más allá, digamos, de los efectos económicos, hoy hablábamos con Beto temprano en la radio, me parece que tanto el viaje del presidente a Estados Unidos como la movida de Macri presentándose como uno de los protagonistas centrales en el Día del Trabajo, lo que fue el acto ayer con Jerónimo Venegas y los sindicatos que me parece que salieron a lanzar. Tal vez Beto tiene más información, pero yo entendí que eso fue el lanzamiento de la mesa sindical Macri 2019. Con lo cual... Suena muy menemista eso, Willy. Demasiado menemista. Claro. En todo caso, lo que dicen ahora es que el Momo Venegas va a salir a cobrar el acto. Y va a pedir espacio en la lista. ¿Le saldrá caro al presidente Macri? Obviamente estamos hablando fundamentalmente en lugares en las listas de diputados nacionales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, ese es un tema que el Frente Sindical siempre ha cuidado muy bien, ¿no es cierto? Pero me parece que en realidad todo lo que ha sido la presencia de Macri
como protagonista del Día del Trabajo. Pensemos que Macri es un presidente no peronista, Sí. y para muchos peronistas es un antiperonista importante, ¿no? Eso no lo habíamos visto nunca. Creo que la semana pasada comentamos que iba a ser muy importante esa movida de Macri con la dirigencia sindical, y en algún modo creo que las expresiones del presidente, también el lanzamiento de este plan para tratar de ir terminando gradualmente, naturalmente, con los planes sociales, con el asistencialismo tan ligado a la política, tan ligado, digamos, a quienes de alguna manera intermedian con la pobreza. Bueno, es también un mensaje del presidente a toda una cantidad de gente, a todo un colectivo social que es el que lo votó. Me parece que las encuestas están mostrando que la gente está bastante harta de las huelgas, de las prácticas extorsivas de algunos dirigentes sindicales. Naturalmente también la gente está cansada de los piquetes, de la utilización de la pobreza como un método de acción política. Y bueno, en toda esa línea se está manejando Macri, y creo que eso le va a representar algún grado de buenas noticias, o por lo menos de ir consolidando su propio voto, ¿no es cierto? Vos fíjate, Willy, que estamos viendo... Vos fíjate, Willy, que en ese sentido es muy interesante lo que planteás, porque la interpretación en fuentes oficiales que se hace de la jornada de ayer va por el camino que vos planteabas. Es decir, hay dos mensajes muy concretos. Por un lado, Macri planteando, no, ya estamos hablando del menemismo, Macri planteando una medida, esta fundamentalmente de terminar o liberar de alguna manera a los beneficiarios de planes sociales que han sido utilizados políticamente, sí, y demás. Pero paralelamente, también el acto con el Momo Venegas es un mensaje al Círculo Rojo, a aquellos que siguen dudando de la capacidad de implementar gobernabilidad de aquí hasta las elecciones. Y si hay algo que te da gobernabilidad a un presidente no peronista, son sindicalistas del PJ. Sí. No, claro, desde ya. Por eso digo que se va consolidando esta percepción de que tal vez Macri no es una transición entre dos peronismos, sino que puede ser un proyecto de poder, bueno, que logre eventualmente un segundo mandato. Y eso, en términos de las inversiones, mirado desde lo que por lo menos yo pude conversar aquí con algunos amigos que hace muchos años obviamente siguen Argentina, tienen inversiones en Argentina, uno pregunta, bueno, ¿qué van a hacer los inversores extranjeros? La respuesta es evidente, van a seguir a los inversores argentinos. Claro. En la medida en que los inversores argentinos de alguna manera confíen en este proceso, vamos a ver un flujo de inversiones seguramente más fluido. Un poco lo que decíamos tal vez el año pasado, cuando pensábamos que ya hacia febrero o marzo los números de la economía iban a empezar a dar mejor. Esto evidentemente no, pero hay quienes suponen que ya en el segundo trimestre, algunos datos que empezaron a aparecer en abril y todo lo que está jugado para mayo, mirado contra el año pasado, bueno, pueda generar un escenario un poco más despejado en lo político. Así que bueno, habrá que esperar. Hay dos datos ahí en abril. Uno es que hoy se conoció la recaudación de abril y el IVA. Si bien la recaudación total no dio un número un poco por abajo de lo esperado, el IVA de GI, el que mide un poco el termómetro del consumo, da por encima del nivel de inflación, da casi 34%. Y otro dato que espera el gobierno festejar un poquito de abril es que en abril va a desaparecer del índice de inflación ese 6,4% de inflación de abril del año pasado, que le puso un montón de puntos al número del año, y de este año debería rondar el 2%, y le va a permitir al gobierno empezar a mostrar una inflación por abajo del 30% anualizada, ¿no? Mostrar hacia atrás menos de 30% de inflación como un dato positivo de la economía, ¿no? Pero el dólar también, Willy, mientras tanto hoy 15,63. Y también se confirma lo que comentábamos. También se confirma lo que comentábamos la semana pasada. Abril dejó caída en las ventas en supermercados. Los supermercados no arrancan. Eso la venta de supermercados no arranca.
Bueno, lo que está claro es que habrá que todavía seguir esperando, seguir siguiendo las encuestas. Yo voy a tener la oportunidad de quedarme unos días más. Obviamente el próximo martes estaré por allí en el estudio. Voy a disfrutar de esta ciudad de Houston, que realmente es maravillosa. Dicen que es la ciudad que tiene más filántropos en Estados Unidos. ¿Será que los petroleros no saben qué hacer con la plata? A pesar de que... Es una de las que tiene más shopping también, ¿eh? Es una de las que tiene más shopping bueno, también. De hecho, tiene efectivamente, tiene un complejo que se llama La Galería, que yo nunca vi una cosa igual en mi vida. Es como si fueran, a ver, Cecilia, para darte un poco de envidia, es como si fueran 15 Patio Bullrich juntos o 7 Paseo Alcorta. Se te va al infinito la cantidad de negocios, de por supuesto, las mejores marcas, las peores marcas, tenés absolutamente todo y realmente es muy, muy impresionante, pero además hay una oferta cultural extraordinaria, los museos, realmente una ciudad muy, muy interesante. Y bueno, aquí estoy entre fajitas, entre enchiladas, tacos, porque obviamente la influencia mexicana es impresionante. Es difícil encontrar a alguien norteamericano, son todos mexicanos aquí, realmente impresionante. Y bueno, y mañana me voy a San Antonio. Voy a participar de un evento que dicen que es espectacular. Yo no soy un experto, pero que son las finales de la NBA. Sí. Así que voy a tener oportunidad de gritar a favor del Manu Ginóbili en el séptimo partido entre justamente el clásico, los Spurs de San Antonio contra los Rockets de Houston. Obviamente vamos a estar del lado de Ginóbili, que parece que no le fue muy bien en el Viene medio rengo, sí. Así es. Y además voy a estar alojado en el lugar histórico donde se levantó el fuerte del Álamo, allí donde finalmente el general Santana lo pasó por encima al general Travis. Me parece que la historia emparejó un poquito las cosas, ¿no es cierto? Y finalmente los norteamericanos, bueno, terminaron en alguna medida un poco mejor que los mexicanos, ¿no es cierto? Igual en Texas ganó Trump, Sí, seguro, en pero Texas, bueno. claro que ganó Trump, no tengas ninguna duda. Esta es la tierra de los republicanos, es la tierra de los Bush. De los Bush, fundamentalmente, claro. Claro, absolutamente, sí señor. Pero, te digo, en términos de inmigración, así como en Nueva York y en Miami, son todos del Caribe, y es muy difícil que encuentres alguien que no tenga descendencia cubana. Bueno, en Houston, más que en California, yo lo había visto alguna vez en Los Ángeles, ni hablar obviamente en la frontera en San José, pero aquí en Houston realmente impresionante la colonia mexicana. Me llamó mucho la atención realmente. Y bueno, y por supuesto los temas cotidianos tienen que ver con la inmigración. En la radio está repleto de avisos de abogados que ayudan a los inmigrantes, que les prometen obviamente ciudadanía. Y bueno, veremos qué pasa con todo esto, ¿no? Está bien. Bueno, te esperamos el martes que viene, ¿no? Quédate hasta el final del timón, porque hoy te prometo, te voy a contar el plan Duhovne para bajar el empleo público. Eso sí, gradualmente. Bueno, te lo cuento al final, Yo los voy a ver por internet, porque la señal del canal 26 llega perfectamente, así que me voy a poner ahora a ver el programa. Desde ya un agradecimiento muy grande a toda la gente del estudio de televisión digital que ha permitido esta maravilla de la tecnología, así que muchas gracias también a toda la producción del Timón, que nos han ayudado a poder estar presentes en un día como hoy. Les deseo mucho éxito y obviamente nos reencontramos el próximo martes. Te esperamos el martes, Willy. Exactamente. Bueno, y nos queda, tenemos en el próximo bloque tenemos invitados muy interesantes. Está Luciano Laspina, diputado del PRO, un hombre fuerte del PRO en el Congreso y además en la provincia de Santa Fe. Que puede llegar a ser cabeza de lista. Ahora le preguntamos a él, Está Jaime Campos, presidente de la Asociación de Empresarios de la Argentina, vamos a hablar un poco del termómetro de las empresas después del viaje del presidente a los Estados Unidos también.
también está Marina Dalpolleto, economista, la socia de Miguel Bain, uno de los economistas de las consultoras que tenían los pronósticos más positivos y que ha ido bajando la expectativa de crecimiento. Vamos a preguntarle qué piensa de cómo está este año. Y está también Carlos Allende, el presidente del Colegio de Escribanos. Vamos a preguntarle ahí también a él un poquito cómo está el termómetro en las escribanías, de cómo se está moviendo la calle y el dinero, ¿no? Todo en el próximo bloque, y nos pueden seguir en Twitter, como siempre, a través de esa red social, @eltimontv. Vamos a un breve corte y enseguida venimos. ¡Qué legal! ¿Cuántos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA Elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Lo mejor para verse joven. Yo con una mesa de pool me vería joven. Qué bien quedaría en este living. Bravo, qué buena idea. Una mesa de pool para toda la familia. Sí. Es ironía, genio. Saca un préstamo familiar del hipotecario y métele algo al living. Un refresh, algo así, o así, o este. No, este no. Banco Hipotecario. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Con Caldonor, el arroz queda increíble. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. ESMAD, audiencia minuto a minuto, en tiempo real y con tecnología de avanzada. TV abierta, cable, Netflix y YouTube. Y ahora con más de 300.000 mediciones online. ESMAD, sistema de medición digital. Visítanos en www.esmad.com.ar. Bueno, y acá estamos, arrancamos de nuevo con escenografía nueva, ¿eh? Tenemos mesa para estrenar. Finalmente. Aprovechamos que se fue Willy y estrenamos la mesa nosotros, Beto. Y tenemos dos invitados de lujo para hacerlo. Está Luciano Laspina, diputado del PRO, y Jaime Campos, de la Asociación Empresaria Argentina. Quería preguntarle primero a Jaime un poco este termómetro que mira un poco toda la política y demás de un Macri más fuerte o más envalentonado después del viaje a los Estados Unidos con resultados relativamente positivos, una reunión con los sindicalistas o un espacio con el sindicalismo que le permitió un poco marcar la agenda a Mauricio Macri en el Día del Trabajo.
¿Cómo se mide ese termómetro desde el ambiente empresario? ¿O qué significa para las empresas y para los inversores? Los empresarios, sobre todo los que yo represento, pero creo que muchos empresarios también, realmente lo que ven es el mediano y largo plazo. Es decir, ¿la Argentina se consolida cada vez más o no? Esa es la gran pregunta. Y realmente los indicios que ya tenemos hace bastante tiempo, que la Argentina se va consolidando gradualmente, pero firmemente, que eso me parece muy importante. Por ejemplo, todos sabemos hoy que está todo el mundo pensando, a ver, realmente hay rebotes, en el hay famosos brotes verdes, que se da el crecimiento, etcétera. Y todo, por nuestra historia, siempre estamos muy ansiosos con este tema, y es natural que lo estemos. Pero si uno pone a pensar, la verdad es que cuando hay un crecimiento muy fuerte de la economía en la Argentina, esto es un síntoma, después viene una gran crisis. Sí, o ¿no? Que venía de una, ¿no? Exactamente. O venía de una. Entonces, cuando uno ve que se van tomando medidas que permiten dar una base de sustentación a un crecimiento más firme, ¿no? Y esto también se da en el régimen, en el tema político. Una de las cosas muy importantes, tengo la suerte de tener que un político destacado, que ha hecho un rol muy importante, realmente una de las cosas que vemos en Argentina y los empresarios le dan mucho más importancia a la que se cree, es la firmeza que está teniendo el sistema político argentino, ¿no? Y cuanto más fuertes sean los partidos políticos en Argentina, mejor, ¿sí? Y esto es algo que es muy, pero muy importante, porque uno lo que va a ver, y como empresario, lo que mira el empresario es, ¿hay riesgo de grandes cambios en Argentina, en lo político? Sí. Y la verdad que no. Me parece que hay un gobierno, pero además hay sectores de la oposición, lo han visto en el Congreso, no todos, pero sectores importantes de la oposición respecto de los cuales hay, yo diría, un cierto consenso fundamental, que yo diría, para poner una línea, no al populismo. Lo que realmente nos ha deshecho la vida en Argentina, y sobre todo a los más pobres, porque lo terrible en la Argentina, que tenemos 30% de pobres, es el populismo. Por supuesto, del gobierno anterior y de otros que tuvimos también en el pasado, ¿no? Pero esa responsabilidad que señalabas recién, que tuvieron, y Luciano es un ejemplo de haberlo vivido con el Frente Renovador, con el peronismo de Bocio, me parece que todo eso se evaporó. Hoy por hoy se ve a muchos de esos sectores que aparecieron en primera instancia porque hasta daba beneficios políticos como responsables, y ahora están jugando, no digo al fracaso, pero están tomando banderas populistas. Vos mirás, bueno, es en campaña electoral, pero me parece que hoy no hay ninguna posibilidad de acá hasta las elecciones, lo cual no habla bien del sistema político argentino, de que haya una sesión al margen de lo electoral. Claro, quizás si uno mira, a ver, si uno lo mira en términos de la sesión electoral y con toda la importancia que tiene, puede ser lo que vos decís. Nosotros lo que vemos es que la sociedad en su conjunto está, me parece a mí, pidiendo a todos los dirigentes un grado de cordura, de razonabilidad. Esto no quiere decir que todos, obviamente, ¿no es cierto? Y esto me parece que es muy importante, es decir, la gente se da cuenta, después de tantos años, que la Argentina lo que necesita es estabilidad, previsibilidad, reglas de juego claras. Y ahora, para eso, las famosas inversiones para que lleguen finalmente, ¿necesitan que Macri revalide el título en las legislativas? Yo lo que lo diría de esta manera. Porque yo lo que diría es que lo que se tiene que revalidar es una orientación política que es un no al populismo, ¿no? Es decir, no puede ser, digamos, que si hay algún riesgo de volver a políticas del pasado, eso sí sería muy negativo, ¿no es cierto? Y la verdad es que nosotros eso no lo vemos, y creemos que los inversores tampoco lo están viendo. Están viendo más bien una cierta continuidad en las grandes líneas. Puede haber, obviamente, desplazamientos, pero en grandes líneas, es decir, que Argentina no va a hacer grandes locuras como hemos hecho en el pasado, ¿no? Y la sociedad, fundamentalmente, es la sociedad la que está demandando. Bueno, siempre va a ser la que marca el termómetro, ¿no? Porque me parece que en el resto de la dirigencia opositora hay un poco y un poco. Hay un poco todavía de remembranzas o de saudades al populismo. Luciano, ¿cómo vos sos diputado, sos un referente del PRO en Santa Fe y en el Congreso, pero además sos economista? ¿Y cómo ves esa temperatura de la economía en las elecciones, en tu doble rol? Bueno, yo creo que este año va a ser un año bueno en materia económica. Me parece que va a haber una recuperación del consumo que ya se está empezando a ver en algunos sectores en particular. Seguramente van a estar hablando del mercado inmobiliario, van a estar conversando con Marina algunos temas de la macroeconomía en general. Hay brotes verdes en varios sectores, el campo ya reactivó, ya empezó a despegar, y con eso varios sectores que están acompañando, y me parece que el consumo va a seguir más lento, pero de la mano de la recuperación de las paritarias, con lo cual
Yo veo un año positivo en lo económico. Como decía recién Jaime, nosotros apostamos a crecer 20 años, no 20 meses y que después se derrumbe todo. Eso nos obliga a ser más cautelosos, a tener una salida más gradual, como en casi todos los temas, y también una recuperación más gradual, cuidando mucho que no se nos vaya la cuestión de la inflación. En ese equilibrio entre actividad e inflación lo estamos llevando de una manera, creo yo, muy equilibrada, preservando el bolsillo de los trabajadores, manteniendo la inflación baja, pero también el nivel de actividad empezando a recuperarse. Así que en ese equilibrio estamos llevando, después de evitar lo que era una crisis que creo que yo íbamos a tener en Argentina, y que creo que la historia le va a reconocer al presidente Macri haber evitado lo que pasa en la Argentina cada vez que hay un cambio de régimen económico y político, que es que viene un gobierno nuevo y se genera una gran crisis económica y social. Eso se evitó, se está saliendo, va a ser un año bueno. Yo creo que el eje central de estas elecciones no va a ser la economía. Creo que la economía no va a dar dolores de cabeza, lo cual es bueno para un año electoral, pero que no se va a discutir centralmente la cuestión económica, porque creo que la sociedad tiene relativamente claro que hemos iniciado un rumbo de construcción en lo económico que nos va llevando en la dirección correcta, que es ordenar la inflación, ordenar las cuentas fiscales, integrarnos de manera inteligente al mundo, tener una regulación más acorde en muchos sectores, y que eso tarde o temprano va a rendir frutos. Creo que la discusión, un poco lo que planteaba Beto, tiene que ver con eso, es respecto a si volvemos al pasado o avanzamos con este sendero de cambio que inició el presidente Macri. Pensaba recién cuando hablabas de esa recuperación de la economía y demás, ¿qué rol juega el dólar, ¿no? También están todos los que discuten si por bajar un punto más la inflación, Federico Sturzenegger nos está pasando un poco de rosca y terminamos teniendo un dólar atrasado que conspira contra el crecimiento de la economía. Sí, el gran problema del atraso cambiario en general no es tanto entrar, sino cómo salir de él. Claro. Vamos a hacer la prueba de la convertibilidad, la tablita de Martínez. Sí, además, claramente los atrasos cambiarios han demostrado que pueden sostenerse en el tiempo. La convertibilidad fue una prueba de eso, ¿no? Tardó mucho en inflarse ese globo que está allá. Déjame decirte algo. Es la gran diferencia que tenemos con otros esquemas de estabilización o de baja de la inflación que se han llevado adelante en la economía argentina, es que esta vez tenemos un tipo de cambio flotante. Entonces no tenemos el riesgo de que esto explote por el aire en algún momento. Obviamente tenemos que cuidar la competitividad, trabajar en los factores estructurales, los cuales venimos hablando hace años, nos llenamos la boca, pero se ha hecho muy poco: infraestructura, logística, mejorar las regulaciones, trabajar en los convenios laborales por sectores con acuerdo entre sindicatos y empresas, como se ha hecho de manera exitosa en Vaca Muerta, pero también en autos, en motos y en textiles y calzados, que también se ha avanzado con acuerdos entre el gremio, el gobierno y las empresas. Es decir, trabajar en todos los factores de la competitividad, la baja del costo del capital. Argentina ha recuperado el crédito externo, está bajando la inflación, ya está apareciendo el crédito a largo plazo, por eso hay crédito hipotecario a 30 años, que en la Argentina era no existió nunca. Entonces, todo eso... Los sub 40 nunca se pudieron comprar una casa con un crédito, por eso tienen tanta duda y hacen tanta pregunta, ¿no? La última vez fue una convertibilidad. Exactamente. Claro. Entonces, con atraso cambiario también. Con atraso cambiario, pero esta vez tenemos la ventaja de tener un sistema de tipo de cambio flotante. Para que la gente lo entienda, el dólar no lo determina el Banco Central más que con pequeñas intervenciones, a veces cuando se va muy fuera de equilibrio, sino que flota libremente. Con lo cual, cuando baje la inflación en la Argentina y las tasas de interés acompañen, el dólar se va a ubicar a un nivel más bajo, pero lo importante es que cuando pase eso, la inflación tiene que estar anclada en niveles bajos, como pasa en el resto del mundo, que el dólar se mueve y los precios no se mueven internamente porque la economía como vemos los argentinos que pasa en Brasil. En Brasil, ejemplo, en Chile, en Perú, en Colombia. Entonces, esto que tenemos que lograr, si nosotros nos queremos apurar e ir por la competitividad del tipo de cambio ahora, sin haber hecho ningún deber estructural y sin haber bajado la inflación, me parece que volvemos a la vieja calecita del dólar, la inflación, etc. Entonces, parece que estamos siendo prudentes, estamos yendo por un equilibrio. Cuando uno mira el tipo de cambio real, esto me pongo un poco técnico, pero uno mira la comparación con lo que teníamos hace algunos años, se ha perdido algo de competitividad, pero estamos mejor que al inicio, y además bajamos las retenciones al campo, bajamos las retenciones a la industria, estamos aumentando los reintegros de las exportaciones de pymes industriales, estamos haciendo cosas desde otro lado para mantener la competitividad en una economía en la cual están creciendo las exportaciones, incluso las industriales, el campo está dinamizando y no tenemos una avalancha de importaciones por varios motivos, que sería largo de explicar, pero que no es hoy, te diría, un fenómeno de destrucción de empleo como ocurría en otras épocas. Hoy el empleo en la Argentina está estabilizado. Seguramente... un poco de política. Claro, con este discurso no va a ir solamente a Santa Fe. En primera instancia, bueno, todos sabemos que Luciano Laspina está venciendo su mandato, puede ser primer candidato a diputado, segundo, veremos qué es lo que ocurre. Ahora, una provincia tan particular,
donde Rosario tiene una realidad. Es el distrito, por ejemplo, donde peor mide el presidente, a diferencia del resto del país, que ha tenido incluso una recuperación. Y salí de Rosario y es Gardel, Lepera y los guitarristas cuando te vas acercando a los pueblos más gringos, pueblos ¿no? ojeros, claro. Exactamente. ¿Cómo ves el escenario electoral en una provincia donde quienes gobiernan y venían ganando, perdieron, no tienen anclaje a nivel nacional, me refiero a los socialistas, y los socios de ustedes, los radicales, están con ustedes a nivel nacional, pero no distrital? Sí, es una situación compleja, como lo marcás, porque el radicalismo en la provincia juega dentro del Frente Progresista con el socialismo, porque así han tenido un acuerdo político. No hay cambiemos, digamos. No hay cambiemos a nivel provincial, al igual que en la ciudad. A nivel de las elecciones locales, para entender también concejales, intendentes, jefe de comuna, pero sí a nivel de la lista nacional, que es donde aspiramos a tener una lista de unidad. Eso genera una dificultad, pero nosotros lo vemos como un buen primer paso en esta transición del radicalismo hacia abandonar el Frente Progresista e integrar plenamente Cambiemos en el 2019. Cambiemos en el 2015 en las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales... Ustedes fueron con el radicalismo en Santa Fe. No, en Santa Fe fuimos separados. En las nacionales, digo. En las nacionales, sí. ¿Presidenciales fueron separados? No, fueron con el radicalismo. No, fuimos separados. Ah, mirá vos, yo pensé que habían ido con el radicalismo. Encabezó Anita Martínez por el PRO, sí, fuimos separados. ¿Y cómo te imaginas que le va a ir al presidente, o cómo le va a ir en esa revalidación de título a Cambiemos en el interior y en Capital y Gran Buenos Aires? ¿Te imaginas un escenario muy distinto? Bueno, Capital tiene su propia particularidad, como ya sabemos, es otro distrito donde todavía no se está conformando Cambiemos a nivel distrital, porque bueno, la Unión Cívica Radical o el Espacio Martín Lustó es opositor claramente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual genera una gran dificultad para integrar en un único bloque en lo político. Santa Fe está en una realidad distinta en ese sentido, pero nosotros, al menos en la provincia de Santa Fe, estamos digamos, contentos de que el radicalismo haya dado este primer paso hacia integrar las listas de Cambiemos a nivel nacional y creemos que es el primer paso para ofrecer una opción de cambio de cara al 2019, ya integrando listas nacionales con listas locales. ¿Y la pelea es con el Frente o con el socialismo a nivel nacional o el peronismo va a aparecer con algo? Por el momento es Agustín Rossi, claro. ¿Siempre Agustín Rossi o aparecerá alguien más? Por ahora no hay grandes nombres del justicialismo sobre la mesa. Está claro que el socialismo en particular a nivel nacional ha tenido una posición ideológica y pragmática muy cercana al kirchnerismo, votando muchas de las leyes del kirchnerismo a lo largo de los últimos años, y que creo que la elección va a estar marcada por lo que va a ser, me parece a mí, lo que está viendo hoy la sociedad entre esta opción de seguir hacia adelante o volver al pasado. Y me parece que en eso el Partido Socialista va a quedar mucho más emparentado a lo que fue que a lo que viene. Si me dejas un... Sí. No, bueno, quería justamente señalar algo muy en la línea de lo que él decía antes. Y para ahí a la gente le puede interesar. Nosotros, en una asociación empresaria, obviamente los empresarios debaten, etc. Es muy interesante transmitir, porque no siempre se sabe, cuál era nuestra agenda hace un año y medio y cuál es la agenda de hoy. Por ahí te iba a preguntar, ¿cuál era como la agenda ahora una vez que buena parte de lo que se reclamaba el año pasado se resolvió? Digamos. Exactamente, es decir, para ir a la de hoy. Hoy nuestra agenda, de hecho se llama así, es la agenda de la productividad. ¿Qué quiere decir, para ser muy concreto? Nosotros el año pasado dijimos, en noviembre pasado dijimos, ¿cuál es un área donde Argentina tiene mucho potencial? Energía. Hicimos un seminario sobre energía, discutimos formas de promover distintas inversiones en distintas áreas de la energía. Después dijimos, ¿qué otros temas concretos? Logística. Hicimos hace una semana y media, una reunión sobre infraestructura y costos logísticos. Yo les soy franco, si yo hace un año y medio hablaba con mis empresarios, formaba parte de los empresarios, y decía, voy a hacer un seminario sobre infraestructura y costos logísticos, antes que ganara el presidente, me hubiera olvidado decir, Jaime, vos no entendés nada de lo que está pasando en la Argentina. Entonces, eso es lo que digo, que es muy importante porque, y la verdad que fue una reunión muy buena, muy exitosa, tuvo por supuesto el ministro, en el caso de Dietrich, pero mucha participación empresaria. Ahora tenemos otros temas, como por ejemplo los temas impositivos. Eso te iba a preguntar, ahora la prioridad de la agenda empresaria hoy no es resolver un poco la cuestión impositiva, ese gradualismo. Tenemos que avanzar, lo que pasa es que somos muy conscientes también de las restricciones. Es decir, una de las cosas que creo que todos hemos madurado, que es muy fácil venir y decir, vamos, bajemos los impuestos, ¿no? Digamos, hay que ser muy responsable, porque otra de las cosas que hemos aprendido en estos años, desde el empresariado, y cuando uno digo del empresariado, la gente le llama un poco hasta la atención, nosotros queremos un Estado que sea suficientemente
que esté bien asentado. ¿Por qué? Porque las crisis macroeconómicas que sufre la gente, al final del día, son crisis producto de un Estado desfinanciado. Cuando el Estado está desfinanciado, empieza a emitir plata, ¿no es cierto? Sí. Se endeuda en exceso, no empieza a pagar sus deudas, por ejemplo, con los que proveen los proveedores, demora la inversión pública, todas las cosas. Entonces, que el Estado esté bien, cada vez mejor financiado, y por supuesto de a poco ir bajando los impuestos también, pero las dos cosas son muy importantes, ¿sí? Y sin duda sí, tenemos una agenda enorme en materia impositiva, pero creo que hacerlo muy razonablemente, empezar con impuestos extorsivos, desde ya los primeros son impuestos provinciales. Los provinciales, ese es el dilema, ¿no? Ese es el dilema de bajar el gasto con provincias que no necesariamente tienen el mismo incentivo a hacer el recorte que no. Bueno, les agradecemos muchísimo haber venido hoy a estrenar la mesa con nosotros. Muy bien. Muy linda, lo felicito. Muchas gracias por haber estado. Veremos si todo el mundo... Gracias. Ahí en la agenda del gradualismo y de la paciencia, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y cómo se mide a lo largo del año, que otra vez es un año electoral. Después de la pausa está Marina Dalpolletto, está el presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a charlar de la economía y de la actualidad, así que quédense ahí que en un minuto volvemos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Acá estamos de vuelta, después de una breve pausa, los últimos 16, 17 minutos del timón de este martes. Ahora sí la mesa. Ahora sí la mesa, que va a ser un gran tema de discusión. Es difícil meter una mesa dentro de un estudio de televisión, mucho más de lo que algunos piensan. Está Marina Dalpolletto, economista, amiga de la casa, ha estado varias veces en el programa, y Carlos Allende, presidente del Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo va a jugar la economía este año finalmente? Ustedes arrancaron con un pronóstico muy optimista y lo fueron corrigiendo un poco a medida que avanzaba la tasa de interés del Banco Central. Sí, a ver, nosotros arrancamos con un pronóstico muy optimista a mediados del año pasado, claro, frente a la inserción de Argentina en el mundo y en un mundo de tasas bajas. Y el escenario financiero fue tal cual, o sea, lo que tuviste fue una avalancha de dólares financieros a la economía local. Ahora tenés un gobierno que, con los grados de libertad, si querés, para tratar de forzar el corto plazo, prioriza el largo plazo, lo cual es algo novedoso en términos, ¿no? Digamos, en términos de la historia no tan reciente argentina. Ahora, eso nos llevó a corregir la proyección de crecimiento. O sea, el año pasado, el segundo semestre, finalmente se fue dilatando en un contexto de tasas muy altas y con un gobierno que de alguna forma intentó pisar la paritaria. Las paritarias terminaron saliendo por encima de los objetivos del Banco Central. La paritaria privada está en la zona del 25%. Los números que se terminan saliendo en la zona del 20%, en rigor tienen aumentos o en el final del año pasado o en el principio de este año que te la llevan siempre hay alguna trampita ahí en el medio. Y la paritaria pública todavía no se termina de cerrar, pero pareciera estar en la zona del 22%. O sea, por debajo de lo que nosotros proyectábamos en el escenario original, por encima de lo que el Banco Central tenía en la cabeza, digamos, en su escenario de inflación en la zona de 17%, de meta de inflación en la zona de 17%, pero tenés un Banco Central que de alguna forma, intentando alcanzar la meta, con paritarias que se escaparon de la meta y con un impacto tarifario fuerte en los primeros meses del año, intenta volver a poner la inflación en la meta. Entonces, frente a la avalancha de dólares que estás teniendo, que en estos meses se suma además los dólares de la cosecha, tenés de alguna forma, digamos, una definición de política económica que
prioriza que la inflación se acerque más a la meta y de alguna forma te baja el crecimiento. Después tengo algunas discusiones sobre el mediano plazo, o sea, si esto es realmente sostenible a mediano plazo. A mí me decían que en el Ministerio de Economía escuchaba que al ministro Duhovne le preocupa, no le preocupa, le parece buena la estrategia de Sturzenegger hasta ahora le preocupa que sobre el final del año sostenga la tasa de interés muy alta para bajar de 18 a 17%, digamos. Le preocupa como la situación al extremo, sobre todo por el impacto en el atraso cambiario, ¿no? ¿Eso te imaginás que se puede sostener o te imaginas un tipo de cambio distinto después de las elecciones? De lo que también muchos te diría dos cosas. Por un lado, todavía, digamos, los aumentos tarifarios que se dieron no son los que se iban a dar originalmente con el sendero que tenía en la cabeza el gobierno. O sea, en la medida que las paritarias salieron un poco para arriba, los aumentos tarifarios fueron un poco por debajo. De hecho, el aumento del transporte, no estuvo y no sabemos si va a estar antes de las elecciones o después de las elecciones. No, olvídate. Bueno, parece que no va a estar, pero para el último trimestre del año tenés una nueva ronda en gas, una nueva ronda en la electricidad y el aumento del transporte que en algún momento lo tenés que dar. Bueno, pero fue deliberado que quedara para el último trimestre. Bueno, de nuevo. Y sobre todo para después de octubre. De nuevo, después de octubre es o 2017 o 2018. Si es 2017, es más 2018, ¿no? Bueno, pero si es más 2018, ¿cómo cumplimos la meta de 12, ¿no? Digamos, de 8, 12 el 2018 de 8, 12 el año que viene. En términos de tasa de interés? Pero te agrego una complejidad más. El problema, digamos, es cuando vos bajás la inflación solamente cambiando el esquema de financiamiento. O sea, vos tenías un esquema de financiamiento vía emisión monetaria en el gobierno anterior y ahora lo que hiciste fue cambiaste el esquema de financiamiento y ahora tenés un financiamiento vía deuda en el mercado. Bueno, vos podés bajar la inflación cambiando impuesto inflacionario por deuda. Lo que tenés que ser seguro es que el endeudamiento sea sostenible. Y para que el endeudamiento sea sostenible, vos tenés que bajar necesariamente el déficit fiscal. El déficit fiscal. Ahora, ¿cómo bajás el déficit fiscal cuando el ritmo de desinflación en la economía argentina es tan alto y tenés la mitad del gasto público indexado al pasado? Entonces, hay una situación de... un choque de planetas ahí en el medio, ¿no? Carlos, ¿y qué pasa con el dólar barato? La gente sale a comprar departamentos porque uno de los brotes verdes de lo que hace gala el gobierno es la cantidad de escritura, sobre todo en la capital federal, de propiedades que ha habido en esta primera parte del año. Sí, la verdad que debo reconocer que nosotros estamos viendo brotes verdes. Está bien que venimos de largos años de cruzar por el desierto y esto era una cosa que se esperaba. Había que escriturar un departamento en el cepo, ¿eh? Sí, no, sobre todo, digamos, a partir del 2013, 2014, ahí se puso más bravo. Pero sí, verdaderamente... Seguramente el tema del dólar barato pueda estar incidiendo. ¿Y cómo está? Se nota también el termómetro? Ustedes creo que están buscando un indicador específico sobre el asunto, el tema de los créditos hipotecarios, esta aparición de los créditos hipotecarios desde el año pasado. Sí, nosotros tenemos, vos sabés, Cecilia, que tenemos estadísticas que venimos llevando del año 98. Recién hablamos con Marina, un año más o menos bueno de la época de la convertibilidad. Digo, bueno, en sentido de cantidad de créditos hipotecarios, rondaban el 25%, por ahí un poquito más. Hoy estamos en el 20%, lo cual para nosotros es un muy buen indicador y lo vemos realmente... Porque viene de cero hace muy poquito tiempo. Viene de cero, ¿no? creo, Viene si me decís, 5%. yo soy bastante bruto para las matemáticas, me olvido mucho los números, pero por decirte, creo que ya hemos superado el 150% de crecimiento con relación al año pasado. ¿Y la gente tiene más preguntas y más dudas alrededor de estos nuevos créditos que son indexados, los famosos créditos UVA, estos créditos de 30 años? Claramente. ¿O los toma con...? Los toma, me parece que evidentemente si ya estamos llegando al 20%, por ahí creo que hubo un mes que superamos esto, es que se está animando más. Yo creo que en esto lo que incide claramente es el nivel de inflación. Claro. O sea, porque la gente no solamente agota su planilla Excel en el crédito hipotecario, también tiene que estar tranquilo que puede pagar el mes que viene el colegio y el otro mes el garage. Entonces, el tema inflacionario es decisivo, pero evidentemente está impactando. Para el otro 80%, es decir, el que no toma créditos UVA y que ha crecido, que se debe fundamentalmente al blanqueo y al dólar barato. Al blanqueo, al dólar barato. También en esto, viste, se produce también un efecto dominó, ¿no? Cuando se empieza a mover el mercado inmobiliario, la gente por ahí se empieza a animar para no perder la ola. Pero sí, el tema del blanqueo, lamentablemente nosotros no tenemos manera de detectar hasta marzo, te diría,
podríamos visualizarlo, porque claramente el dinero que había estado bajo el colchón estaba en una cuenta específica de ahorro y lo tenía que, para hacer el pago, lo tenía que transferir. Ahora eso ya no existe más, entonces ese dinero de libre disponibilidad, que no sabemos si es producto de blanqueo, si el señor lo tenía o no, pero que evidentemente está impactando porque te diría, las subas más importantes, digamos, nosotros las empezamos a sentir en octubre, en noviembre, sobre todo diciembre, en donde con relación al mes pasado teníamos un 20% más de actividad, un 25% más de actividad. Marina, ¿y qué sectores mueven hoy la economía? Este 3,5% de crecimiento no va a venir de un promedio parejo de la economía, sino que va a tener algunos motores. El campo, la energía, ¿y qué más hay? Yo diría que el primer factor es la obra pública, ¿no? Digo, la obra pública, estás contrastando contra un año donde la obra pública se había literalmente paralizado. Claro. Con lo cual, la construcción asociada fundamentalmente a la obra pública, visto desde el lado de la oferta, te diría que es el sector más dinámico, y desde el lado de la demanda te va a impactar en la inversión, más que en el consumo. Después tenés el campo, el campo, bueno, tuviste una cosecha de trigo récord, digamos, después de años donde la cosecha se había desplomado. También comparabas con eso te impactó muy fuerte en enero, se vio reflejado en los niveles de actividad de enero, y tenés una cosecha de maíz mejor que la del año pasado, una de soja un poco peor, pero el campo te va a agregar, te diría en forma directa, cerca de medio punto al crecimiento, y en forma indirecta, ¿no? Viajes y demás. ¿El empleo también eso? El empleo lo que tenés, la verdad es que no tuviste una recesión profunda. Lo que tuviste fue venías de una economía estancada y tuviste una caída que fue muy profunda, si querés, en el segundo trimestre del año pasado, y se estabilizó. Y después tenés un crecimiento bastante mediocre desde entonces, se estabiliza en el tercero, el cuarto crece 0,5, el primero crece 0,5. Y con el empleo te pasa un poco lo mismo. El empleo tuviste caída en el segundo trimestre fuerte, y después se estabiliza y tenés algún crecimiento. Después depende de qué mirás. Si mirás el empleo total, incluyendo empleo público, tenés alguna recuperación en el mar, que si mirás el empleo privado es menor. Lo que yo veo en términos de empleo es que, salvo de nuevo, vos me hablabas de niveles de sectores, ¿no? Salvo aquellos sectores que recibieron precio, ¿no? O estabilización de las reglas del juego, digamos, como si querés el sector inmobiliario. El resto de los sectores, digamos, más mercado interno y con algún riesgo de apertura de la economía, si querés, bueno, son sectores donde si hay de alguna decisión de inversión, son decisiones de inversión más bien expulsoras de empleo, o sea, es una automatización de una línea de producción. Marina, y en esta discusión sobre las importaciones y la avalancha de importaciones, nadie te va a acusar a vos de ortodoxa en este debate, pero ¿crees que hay avalancha de importaciones o no hay avalancha de importaciones? En términos macroeconómicos, las importaciones el año pasado cayeron cuando uno las mide en valores. En realidad lo que te cae fuerte son las importaciones de combustible, básicamente por una cuestión de precios. En cantidades suben poco, suben 4% el año pasado, y tenés una suba un poco mayor en los primeros meses de este año, pero tampoco es demasiado significativa, vienen de niveles muy bajos. Cuando él hablaba de los créditos hipotecarios creciendo 150%, bueno, una variación desde cero es infinita. Ahora, cuando uno se mete adentro de las importaciones y uno mira bienes de consumo y autos, bueno, ya no es tan bajo el aumento en cantidades, ni del año pasado ni de los primeros meses de este año. Nosotros un número que hicimos fue en porcentaje del consumo, ¿no? Y en porcentaje del consumo vos pasaste del 2,5% del consumo al 3% del consumo, lo cual uno diría es poco, medio punto. Ahora, medio punto cuando el consumo cae, no es tan poco. Y cuando uno se mete adentro de los sectores, entonces mirá sectores sensibles, textiles, calzado, bueno, entonces donde las caídas en el consumo son mayores y donde el aumento en las cantidades importadas también son mayores, bueno, ahí hay algún daño. Está bien. Carlos, una de servicios. Ustedes tienen un programa que hace algunos trámites de escribanía hasta gratuitos para la sociedad, y este fin de semana tienen ese programa, Cuida lo Tuyo. Sí, en realidad es una cosa que hacemos hace 8 años, tratamos de hacerlo 3 o 4 veces por año, y son campañas de asesoramiento gratuito, básicamente. Viste que se modificó el Código Civil y Comercial, la gente está confundida, y entre otras cosas que hacemos es otorgar escrituras en forma gratuita de bien de familia. ¿Te acuerdas? Se llamaba bien de familia
ahora se llama protección de la vivienda. Entonces va la gente, lleva su título, se hace la escritura. Y puede hacerlo gratis eso. Puede hacerlo gratis. En la dirección del colegio. Es en el colegio, en el Callao 1542. Callao 1542, el sábado de 10 a 13. Perfecto, el trámite se puede hacer ahí entonces. Hay que ir, el que tiene ese trámite pendiente que lo puede hacer gratis. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en el timón. Nos vamos y nos queda un bloquecito más. Trajo algún chisme el señor Valdés. Sí, por supuesto. Me imagino. Tiene un montón. Pero los escuchamos después de la tanda. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Yo necesito arrancar con un desayuno bien potente. ¿Y sabes cuánto lo pagué? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un capo. Salí de la cama con los desayunos Santi Modorra de Burger King. Un café y 2 medialunas a solo 28 pesos. Llegó el nuevo Surfull Mix. Para vos que a lo que haces le pones pasión. Lo sentís. Lo disfrutás. Llegó Surfull Mix. Mix de yogur, semillas y fruta. Full Mix, full disfrute. Llegaron las mini Oquebón leche y sus mini comerciales. Chocolatadas. Banana. Sorprendete. Tutti frutti. Comiendo las mini Oquebón leche. ¡Probalas! Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Beñer Super Capa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Beñer, la Super Capa Poliuretánica. Muy bien, sobre las 11 de la noche, el último bloque del timón. Lo primero que tengo para decirte, Beto, es que te invito a Brasil. Hoy nos vamos solos. Mirá. Vamos. Shoppingviajes.com te propone conocer uno de los hoteles más hermosos del nordeste brasileño. En Porto de Galinhas descubrí un lugar único frente al mar, el Hotel Viva Porto de Galinhas, un paraíso para toda la familia y con 2 niños free hasta los 12 años. Gastronomía, diversión para todos, recreación para los más pequeños, todo en un entorno natural único. Así es el Viva Porto de Galinhas. Ingresá ahora a www.shoppingviajes.com y busca las ofertas o llama al 5263-7252. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Muy bien, y es año electoral, así que el señor Valdés tiene encuestas. Sí, Capital Federal, fresquita, ¿qué es lo que refleja? La lógica, está Carrió muy bien posicionada, pero Martín Lustó está cerca, está segundo desde ya, mide muy bien Horacio Rodríguez Larreta, es más, la valoración de su gestión es mejor que la valoración de Macri, muy Mirá. interesante, va a tener un rol interesante, y la última tenemos también de Córdoba, está muy interesante Córdoba, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque José Manuel de la Sota, si es candidato, parece que es el favorito, pero Macri sigue midiendo muy bien y Cambiemos también, con lo cual es un escenario
altamente interesante. Sí, un destino que le dio mucha fuerza a Cambiemos en la última elección. Oye, el presidente de esa Córdoba. Sí, una muy cortita, después la explayaremos la semana que viene, pero hay una estrategia de Nicolás Dujovne para bajar el gasto público en empleo, y la idea del ministro de Economía es que el próximo presupuesto, el presupuesto que se va a discutir este año y que va a ser el del 2018, tenga una pauta de incorporación de empleados para cada uno de los ministerios. Dice, por año se jubila más o menos el 3% de la planta. Los ministerios van a tener incentivo para gastar si bajan la cantidad de empleados, si contratan por debajo de ese 3% que cae la planta, para que todos los años tenga un poquito nuevo, y proyecta hasta el 2023. Todas las proyecciones del Ministerio de Economía no son hasta el 2019, son hasta el 2023. Mira, qué raro. Optimismo, hay optimismo, hay un optimismo ahí. Impresionante. Optimismo. Vamos a discutirlo de nuevo la semana que viene, el martes a las 10 de la noche, con el señor Willy Cohen acá de nuevo, de regreso en la Argentina. Cartel de bienvenida para Guillermo Willy Cohen la semana que viene, y nosotros nos encontramos acá también firmes en El Timón a las 10 de la noche el martes que viene. Chau. Fue una producción de 4D Producciones.